Hola, estoy muy contento hoy de estar aquí con Rocío Márquez Garrido, que es una de nuestros clientes y directora académica de ISTRAD, que es el Instituto de Estudios Lingüísticos y Traducción en Sevilla. Rocío, ¿te quieres presentar tú un poquito más y decir lo que hacéis en ISTRAD? Bueno, pues hola Marco, gracias por invitarme. Yo también estoy encantada de estar aquí hoy charlando contigo. Efectivamente, pues bueno, yo soy una de las directoras académicas de ISTRAD, como has dicho tú, y bueno, pues el ISTRAD, nosotros nos dedicamos a la formación. Lo que tenemos es un instituto superior, ¿no? Y entonces tenemos varios títulos de posgrado, másteres, expertos, especialistas, en colaboración con distintas universidades, tanto nacionales como internacionales. Damos formación, perdón, que creo que se me ha ido, pero damos formación de posgrado en traducción, esencialmente. Muy bien, muy Formación, bien. docencia y esas cositas. Muy Y en ese bien. huequito que cuadra también cabiría. Claro, es que sí, sí, sí. Nosotros colaboramos con vosotros desde hace ya unos años en varios de vuestros cursos y te quería preguntar, antes de trabajar con nosotros, ¿cómo iba cómo iba la cosa? Bueno, cómo seleccionáis los docentes, etcétera? ¿Cómo habéis dado conmigo y con Caviria en general? Bueno, pues mira, nosotros lógicamente tenemos docentes con un carácter o con un perfil académico. Lo que pasa es que nosotros, o el planteamiento que nosotros tenemos de los posgrados es bastante práctico, o nosotros la idea que tenemos es que ese posgrado sirva para luego para una inserción efectiva en el mercado laboral. Entonces, creemos que eso, o para lograr eso, es fundamental contar con profesionales del sector. Esto es como partimos de esa idea y entonces nos gusta tener contacto y que en nuestros posgrados pues el sector esté representado. Y bueno, sí que es verdad que hemos introducido desde siempre, desde el principio, a profesionales. ¿Y qué pasa? Pues que tenemos un máster en concreto en traducción en nuevas tecnologías, con un amplio espectro de localización, y buscábamos pues localizadores profesionales con una dilatada experiencia que nos contaran de verdad qué pasa en el mercado, qué pasa todo el día a día del localizador. Porque, a ver, desde el punto de vista académico, pues es fácil perder un poco el contacto con la realidad del día a día, ¿no? Pues por muchos motivos, por la exclusividad, pues porque la actividad académica te absorbe también. Entonces es muy importante pues que personas como vosotros vengáis y les contéis a nuestros alumnos qué pasa de verdad, Sí, qué pasa todos los sí. días. Una ducha fría, ¿no? Muchas veces es, pero Sí, sí, que nos vengas y nos cuentes, pues mira, y sobre todo, sabes que nos parece muy importante que nos cuentes o sea, el trabajo diario real, pero también cosas tan con lo que es fácil también perder el contacto, y es precisamente la relación con el cliente, ¿vale? Que eso sí que marca el día a día de un profesional, la relación con el cliente, porque qué pide el cliente, cómo lo pide el cliente y todas esas cosas, pues eso nos parece fundamental que nos vengáis a contar, porque el cliente de hace 20 años no es el cliente de hoy, porque al tener vosotros no solo el contacto del día a día, que también que lo seguís teniendo, sino que tenéis perspectiva. Es decir, que no es que llevéis 2 días haciéndolo, sino que me podéis contar cómo va evolucionando. Y eso también es importante porque, bueno, pues porque la experiencia es un grado en todos los sentidos, lógicamente, porque podéis identificar tendencias, que eso claro, también es sí. importante, ¿sabes? Que me puedas contar qué quieren los clientes, cómo va yendo, si hay una tendencia que va disminuyendo, porque tú observes que cada vez se habla o se traduce menos no sé qué aspecto, a lo mejor, o como ya sabes, en los últimos años también todo lo que es el nicho del marketing, y aquí pues en realidad nos pusimos en contacto con vosotros para el máster de localización, pero luego al final Me te hemos enredaste involucrado con algo más, sí, sí, en sí, otras cosas más, efectivamente. que efectivamente a raíz de esto precisamente, de la relación, de que aportaras tu visión del mercado, de qué ocurre y qué deja de ocurrir. Es verdad que llegamos a la conclusión de que hay un nicho, que es todo lo que es la traducción vinculada al sector del marketing, toda ese sentido de globalización, pero en el ámbito
ámbito de las ventas, y entonces pues ahí también, Sí, sí, ahí sí. también te enredé, sí. Sí, sí, sí. Bueno, ahí hacemos ese módulo, damos ese módulo sobre WordPress, ¿no? Que es uno de los Efectivamente, sistemas de gestión de contenidos más famosos, ¿no? Explicamos un poco claro. cómo traducirlo y sí, sí, bueno, la respuesta de los estudiantes es buena, ¿no? También el feedback que habéis recibido y lo que he recibido yo como docente, espero que coincida un poco con el tuyo como directora, ¿no? Que los estudiantes están contentos, ¿no? ¿Me Sí, puedes porque yo creo decir? que es fundamental que, pues mira, por lo mismo que lo de la localización, porque luego otra cosa, y es que el contacto con los estudiantes se hace cercano y fluido, ¿sabes? Que eso también es importante. Los estudiantes cuando tienen dudas tienen la posibilidad de hablar directamente contigo. Y eso también es importante, ¿sabes? Que con las tutorías que se organizan, que tú puedes responderles y que además les respondes no de forma automática o no, esto no es lo mismo que hablar o leer un manual, sino que desde tu experiencia lo sabes guiar y eso creo que eso es lo que hace la diferencia luego con ese feedback. Claro que es positivo porque han podido hablar contigo, porque tú le has resuelto las dudas, porque no solo le has venido a contar la película de forma fría y una sesión ahí, sino que después han podido pues, hacer el seguimiento en condiciones. Así que claro, muy bien. Sí, Muy sí. bien, me Los alegro. alumnos están encantados y claro, pues yo también. En consecuencia, ¿no? No, muy bien, muy bien. Pues perfecto. Nada, yo por mi parte no tengo muchas más preguntas. O sea, simplemente bueno, espero que podamos seguir colaborando, que surjan más proyectos de formación, porque bueno, uno de nuestros objetivos siempre es un poco difundir los conocimientos y intentar incrementar la calidad de los conocimientos del sector y de los nuevos estudiantes, ¿no? Entonces, sí, sí, ahí estamos y a vuestro lado y si podemos ayudar en lo que sea, ya lo sabes, aquí nos tienes. Pues sí, pues muchas gracias. No, la verdad es que sí, que luego la comunicación también es fluida con nosotros, tanto contigo y con Sergio, aunque en mi caso particular hay un poco menos de contacto con Sergio, es más contigo, pero bueno, súper bien todo, nosotros estamos encantados y pues nada, Pues, también esperamos que la colaboración continúe y que siga igual de fluida y que estemos igual de contentos. muy bien. Pues nada, Rocío, muchas gracias y nos vemos en la próxima entrevista o el próximo proyecto. Venga, un Muy bien, chao, saludo. chao. Chao, chao, chao.